Voy a compartir una pequeña reflexión con cada uno de ustedes, pero antes de comenzarla quiero contarles un pequeño testimonio en el cual me sucedió cuando eh, hace 4 años, cuando yo decía que era cristiano, pero era cristiano así entre comillas. Recuerdo que esa vez, eh, y esto, ¿verdad? Está basado en que, la verdad, cuando nosotros venimos a la iglesia, hermano, nosotros tenemos que venir a gozarnos, tenemos que venir a adorar al Señor, tenemos que hacerlo sin importar quién nos esté viendo, sin importar quién está a nuestro lado, si nos van a juzgar o no. Eso tenemos que hacerlo con esa libertad. Y sabe que en esa campaña de Ramón Maradiaga, recuerdo que yo era cristiano, pero era cristiano a media. Yo recuerdo que me quedé acá, en lo último, donde se quedan, dice, los tibios. Porque muchas veces, hermano, cuando nosotros nos quedamos allá atrás, no es que ustedes porque estén atrás, ¿verdad? Sabemos que aquí estamos en un templo. Y la verdad que en ese día yo me quedé atrás y ese día comprobé que todos los que estábamos atrás era porque nos daba pena, porque nos daba temor de alabar al Señor. Y en ese día yo sentí una gran pena. Sabe que tenía un muchacho al lado y yo veía cómo se gozaba aquella gente a través de la alabanza. Yo veía cómo saltaban, cómo danzaban y yo quería hacer lo mismo. Pero alguien estaba al lado y me volteaba a ver. Entonces ahí me quedé. No alabé al Señor ese día. Solo le daba así palmas y decía yo, en mi corazón yo sentía aquel deseo de saltar porque miraba a aquellas personas saltando, miraba cómo se gozaban y yo sentía en mi corazón. Y sabe que esa persona que estaba al lado quitó el deseo, pero en realidad no fue esa persona, fui yo, porque puse mi mirada en aquella persona que estaba a mi lado. Entonces, hermano, cuando nosotros vengamos a la iglesia, alabemos al Señor sin importar quién esté al lado, quién nos va a criticar. ¿Sabe? Porque dice que en medio de la alabanza se mueve el poder de Dios. Voy a compartir una pequeña reflexión con cada uno de ustedes. Y está basada, bueno, yo le puse por título Ceguera Espiritual. Y voy a compartir, ¿verdad?, esta reflexión con un pequeño tema. Y esto sucedió en un hospital, donde en una sala, ¿verdad?, habían muchas personas enfermas, que quizás unos que no podían moverse, todos estaban en cama. Si alguien nos levantaba, se movían, y si no, ahí sí estaban. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo todos y dijeron: nosotros queremos que alguien nos diga qué pasa allá afuera. Nosotros queremos saber de la vida porque tenemos tiempo de estar aquí encerrados en este hospital, de estar tirados en esta cama sin saber nada. Nuestros familiares se olvidaron de nosotros y nos han dejado abandonados. Entonces delegaron a una persona, el paciente de la ventana. Este paciente era el que estaba en la ventana, era el que veía todo lo que sucedía afuera. Y resulta que todos los pacientes de aquella sala se pusieron de acuerdo y lo delegaron. Todas las mañanas tú nos tienes que decir qué ves afuera. Y el paciente contestó y dijo: sí, lo haré. Está bien, yo les informaré de todo lo que pasa afuera. Y dice que comenzó aquel hombre en la mañana y todos le preguntaron: oye, ¿tú qué ves afuera? Pues hoy veo, dice, un hermoso niño jugar por la carretera.
en su bicicleta, dice, lo veo paseándose. Y es muy hermoso al verlo, dice, jugar, como la felicidad que él siente, dice, en su corazón. Entonces aquellos varones se imaginaban a aquel niño, dice, en aquella bicicleta. Y luego le dice, ¿y ahora qué ves? Veo, dice, un jardín con unas flores muy hermosas. Y todo lo que aquel varón les decía, los pacientes se lo imaginaban como si lo estuviesen viviendo en carne propia, como si ellos estuviesen viendo lo mismo que estaba viendo aquel varón. Y dice que al siguiente día preguntaron, ¿y hoy qué ves, compañero? Hoy veo, dice, una pareja de esposos que van caminando, se sientan, dice, en la grama, están, dice, charlando, se ven muy felices. Y todos aquellos se imaginaban, así como ustedes se los están imaginando ahorita, porque sé que están echando su pensamiento también a volar. Y se imaginaban aquella pareja, dice, muy hermosa, veían todo muy hermoso desde su imaginación, porque no podían moverse en donde estaban. Resulta que un día, cuando ellos despertaron, el paciente de la ventana ya no estaba. Ya no había, en esa mañana no hubo quien les diera información, quien les contara, ¿verdad?, lo que estaba pasando fuera. Entonces, hermanos, ellos empezaron a preocuparse y empezaron a pedir, cada quien empezaron, dice, a pedir aquel puesto, aquella camilla que había dejado desocupada aquel varón. Entonces dice que al llegar la enfermera encargada, empezaron a preguntar, ¿qué se hizo el paciente de la ventana? Y la enfermera les dijo, el paciente de la ventana hoy murió. Y aquella gente, ¿verdad?, empezaron a preocuparse. Y preocupados, ¿verdad? Pero ¿por qué si se veía tan bien? Además, él nos mantenía informados de todo lo que pasaba afuera. Entonces, la sorpresa de la enfermera fue cuando ellos contaron todo lo que él les decía. Entonces vino la enfermera y les dijo, no puede ser que este varón los haya mantenido informados de todo lo que pasó, de todo lo que pasaba afuera. Entonces los pacientes decían, él nos contaba, primera vez, un niño jugar en su bicicleta. Luego dice, una pareja de novios. Entonces dijo la enfermera, pero aquí no hay nada de eso. Aquí lo que hay es un muro pintado. Aquí lo que hay, dice, es un muro pintado en ese edificio. Entonces dice, ¿por qué este paciente nos mintió? Él dice, solo lo hacía para mantenerlos a ustedes felices, para guiarlos, para hacerlos que su vida fuera más fácil. Porque este paciente no miraba, este paciente era ciego. Entonces, miren, hermanos, muchas veces, si analizamos nuestra vida, nosotros no solo podemos estar ciegos de nuestros ojos, sino que la palabra nos habla de una ceguera espiritual, en la cual nosotros no podemos ver, más allá. ¿Por qué? Porque estamos ciegos espiritualmente. Y eso pasó con todas estas personas. Fueron guiados por un ciego. Y si nos vamos a la palabra, los voy a invitar que lean Lucas 6:39. Y esto es, hermanos, una reflexión que tiene que ver con nuestras vidas. Nosotros tenemos que empezar a reflexionar y empezar a ver
¿Sabe el primer motivo por el que yo estoy en este lugar? Es porque en este lugar me enseñaron lo que es una doctrina en la cual nosotros tenemos que ser basados en la Biblia. Aquí en este lugar no tenemos una doctrina de hombres, y no es porque nos querramos jactar ni nada de eso, pero es la verdad. Si usted analiza su tiempo que lleva aquí en este lugar, usted va a ver que lo que nosotros hemos venido recibiendo desde el principio es una palabra viva y eficaz. Y mire lo que dice Lucas 6:39. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esto pasó con todas aquellas personas, todos aquellos pacientes de ese hospital. Fueron guiados por aquel ciego. Ellos eran felices, pero luego cuando ya ellos empezaron a ver la realidad de la vida, ellos analizaron y dijeron: ¿cuánto tiempo nos tuvo engañado? Pero también algo bueno sacaron, dice, porque también aquel ciego los mantuvo felices. Pero no solo, la vida no solo está basada en eso, hermanos. La vida está basada en cultivar el amor, en cultivar la palabra del Señor en nuestros corazones. Y si somos guiados por un ciego, entonces quiere decir que todos nosotros vamos a ir a caer, dice, a un hoyo. Y como les decía, eso es lo que a mí me mantiene en este lugar. Porque una vez yo buscaba iglesias, buscaba donde me predicaran. Pero muchas veces uno se va a lugares y no es por criticar ni nada, sino que lo he vivido. Y la verdad es que no tengo nada, verdad, en contra de los pastores. Pero la verdad es que muchos pastores hacen que las ovejas sean peleones, porque no les leen, no les explican cómo es la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo 23:16 y miren lo que les dice. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a predicar esta palabra. Es una palabra muy poderosa y en la cual nosotros tenemos que estar bien basados en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a expresar. Y dice Mateo 23:16: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y vea, aquí como nos dice, ¿verdad?, ay de vosotros, guías de ciegos. Tenemos que ver, todo aquel, ¿verdad?, que es llamado a predicar la palabra, tiene que empezar a reconocer primeramente que la palabra hay que darla como está escrita, que no hay que quitarle ni ponerle. Y vamos a leer en Romanos 2:19. Dice Romanos 2:19: y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Imagínense cómo dice, ¿verdad?, la palabra. Si nosotros somos guías de ciegos, todavía no hemos salido a la luz, aún estamos en tinieblas. Y para que salgamos a la luz, hermanos, primeramente tenemos que empezar a escudriñar estas escrituras. Tenemos que empezar a leer la palabra y a meterla muy dentro de nuestro corazón para que nuestra luz brille. Porque sabe, nosotros andamos en el mundo,
pero no pertenecemos a Él, porque hemos salido, dice la palabra. Dice que somos una antorcha encendida en la cual alumbra, dice, nuestro camino, y la cual nos ayuda a poder seguir adelante. Vamos a terminar en Juan 8:32. Juan 8:32. Y esto es, hermanos, cuando nosotros empezamos a reconocer y empezamos a escudriñar la palabra y vemos cómo nos aconseja y cómo nos dice. Y dice San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, para que nosotros conozcamos la verdad, aquí la tenemos. No la tenemos en otro lugar. Esta es nuestra verdad. Así que si usted la tiene, léala para que se dé cuenta y para que usted conozca la verdad de Cristo. Que el Señor le bendiga.